Muy buen domingo, familia. Domingo de Ramos, 2 de abril, año 2023. Con este domingo de Ramos finaliza el tiempo de Cuaresma, que es la llavecita que da apertura al portón de la Semana Mayor que ya iniciamos mañana. Con los textos de hoy, los que nos van a acompañar hoy, incluyendo la Pasión, que en este caso no leeremos por lo extensivo del texto, invitamos desde ya a leer en el Evangelio de Mateo la Pasión. Pongamos atención a los textos que hoy, con el profeta Isaías y con Pablo a los Filipenses, nos sugieren en la hondura del corazón para que también podamos ponernos en esta sintonía de esta Semana Mayor. Escuchemos la palabra. Lectura del profeta Isaías, capítulo 50, los versículos 4 al 7. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenle, linaje de Jacob, glorifíquenle, témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del amigo Pablo a la comunidad de Filipo, a los filipenses, en el capítulo 2, los versículos 6 al 11. Cántico. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Evangelio está tomado de la Pasión, según San Mateo, capítulo 26, los versículos 14 hasta el capítulo 27, versículo 66. Una exposición larga, la Pasión completa en San Mateo, que dejamos para que usted pueda leerla despacio durante la semana en el hogar, y que esta pasión y muerte provoque también la resurrección aquí y ahora que tanto necesitamos. Ante la desgracia que acechan, ante la opresión que campea y pulula por sus campos, ante los avatares propios de la vida, ante las vicisitudes que nos acontecen, ante las oscuridades que se ciernen, ante las tinieblas que van navegando de aquí para allá, el Señor ha dado una lengua de iniciado, nos grita el profeta Isaías, para que sepamos dar
al abatido, al afligido, al dolido, al que está herido, al expoliado, al explotado, a los ninguneados, a los que han sido puestos al margen de la historia, que es el Señor que ha dado la palabra, que es el Señor que ha puesto en la lengua y nos ha hecho discípulos suyos para decir las palabras de consuelo, pero no un consuelo de una vaga esperanza que lo único que quiere es hacer una especie de sumisión de la persona. No se trata de la esperanza dicha con las palabras que quiere ponernos en una especie de sugestión psicológica, esperando un acontecer de algo que va a pasar, sino que en medio de estas adversidades que vivimos es posible seguir en el cántico propio de la historia y seguir forjando la historia en los aconteceres aun cuando estos se nos presentan pasmosamente oscuros. De aquí que el profeta nos invite, como nos dice el texto hoy, ofrecer la espalda a los que golpean, a los que alan, mesaban la barba, ponerla. Es decir, no podemos responder al mal con fuerza de mal. Hay que vencer el mal a fuerza de bien, teniendo presente que ya nos lo advertía Jesús, que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, porque los hijos de las tinieblas son capaces de ponerse de acuerdo en el mal que van a realizar, y quienes más que menos nos consideramos personas que hacemos cosas buenas o que estamos en el buen camino, que parece que estamos en el buen camino, no somos capaces de juntarnos para hacer el bien posible. El profeta Isaías nos invita a seguir creyendo profundamente en el Señor. Y como decían los maestros de las místicas, y nos decía también Agustín, hay que orar como si todo dependiera de Dios, pero hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros. El profeta nos invita a ello, a anunciar en nombre del Señor, para que podamos en nombre del Señor trabajar y hacer posible lo soñado. Pablo, también en este cántico maravilloso de hoy, le invito a leer, es el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, es el himno del abajamiento de Dios, el abajamiento de Dios en la persona de su Hijo Jesús, el verbo que se hace carne, según nos dice Juan Evangelista, y que pasó en la vida como uno de tantos, el Jesús que va por la calle, posiblemente nos encontramos con él en tantos rostros de personas que han sido puestas al margen, de tantas personas que han sido puestas como descarte de nuestra historia, en tantas personas, hombres y mujeres, niños, adolescentes de nuestro tiempo, ancianos de nuestro tiempo, que parece que ya no cuentan. El rostro de Dios haciéndose un abajamiento, una kenosis, Dios que se abaja y toma la condición humana, para que esta condición humana pueda hacer su teosis, es decir, este subir hacia Dios, pero no un subir en término espacial, sino una vivencia y más que todavía, más que una convicción profunda del corazón, es entrar en la lógica de la razón de la fe que nos dice Pedro en algún momento. Así lo cantaba en medio de la bruma, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la agonía, en medio de los clavos en la cruz, en medio de las situaciones más difíciles, las vicisitudes más adversas que se puedan tener, el Salmo 22 de hoy, cuando nos dice, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos estudiosos dicen que más que lama sabachthani o lama, esa pregunta será el lemaj, que quiere decir dónde. No es el por qué, porque no hay una razón para el abandono, sino que el dónde, la situación es difícil, pero aquí estamos, dirá Jesús, como en el huerto de los olivos, en esa agonía absoluta que tiene, en el absurdo de la historia y de la incomprensión. Pues ahora desde la cruz también nosotros podemos gritar al Señor, Elí, Elí, lama sabachthani. Y esto es importante porque es en medio de esa frustración que podemos tener, es en medio de este ajenco, en este amargo, en esta hiel de la vida, que nos atrevemos a gritar, pero le gritamos a Eli, Eli, diciéndole, mi Dios, mi Dios, mi Dios. No es un Dios cualquiera, es mi Dios, el Dios del pueblo. Invitamos una vez más a la lectura de este capítulo 26 hasta el capítulo 27, 66 del querido Mateo, la larga pasión del Señor. Y que ojalá no nos quedemos solo en este domingo de Ramos, sino que mañana lunes, el martes, el miércoles, lo sigamos leyendo despacito
y que dejemos que vaya permeando nuestra persona y que nos quedemos con alguna de las palabras, de los textos, de las expresiones, de las oraciones, de los versículos de este capítulo 26 y 27 de Mateo. Y que si algo nos llama la atención, que si algo nos interpela, subrayemos la Biblia y saquemos el texto aparte y sigamos haciendo una jaculatoria, masticándolo siempre, para que en esa palabra masticada del Señor podamos tomar el alimento de la palabra y convertirnos nosotros y nosotras, pues, en palabra andante del Señor. Hacemos un acto de fe en los corazones de Jesús y de María. Creemos que Dios no nos envía a condenar a nadie. Creemos en el poder del amor que sirve hasta la muerte. Creemos que la salvación nos llega por la cruz y la glorificación del Señor. Esta fe es el principio dinámico que penetra, orienta y da sentido a nuestra vida. Decimos como credo los misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Buen Domingo de Ramos. Entremos desde ya en victoria con el Señor.